Tu radio. Mi radio. Nuestra radio. Somos Arandina Radio. Advertencia, este espacio no es como lo piensas. Tenemos escritores, periodistas, docentes, estudiantes y por supuesto abogados que nos dan una mirada de la importancia del derecho en la sociedad. Bienvenidos a Derecho en Vivo. Buenas tardes a todos los presentes, bienvenidos a su programa Derecho en Vivo, donde siempre, como es de costumbre, abordamos temas muy importantes como sociales, jurídicos, y como este programa pertenece al programa de Derecho de la Universidad Arandina, pues es importante darle la bienvenida a todos, donde este programa hoy precisamente abordaremos un programa de rutas legales y sociales hacia la parentalidad de las personas y parejas del LGBTIQ+, con énfasis en la adopción, métodos de reproducción asistida y el reconocimiento y diversidad familiar en nuestro derecho colombiano. Como vemos y como siempre, cada 8 días traemos invitados muy especiales. En este caso, traemos como invitada a Luisa Camacho y a la doctora Catalina Narváez, quien nos acompañará y nos surgirá la duda, así que por lo cual a nuestros oyentes los invitamos a que se sumerjan en este programa que, como vemos, cada 8 días está subiendo de audiencia y está generando interés en nuestros oyentes. Bienvenidos a todos. Lina, hoy nos acompaña también nuestra estudiante Lina y nuestra estudiante Daniela, por lo cual las invitamos y les paso a ustedes el micrófono para que continúen con el programa. Bienvenidas. Muchas gracias, doctor Freddy, por la palabra. Como siempre, es un placer estar aquí acompañándolos en este programa. Derecho en Vivo, como siempre, conecta con la gente. Hoy estamos para hablar, para discutir, para conocer, para indagar. Entonces, Daniela, por favor, preséntate y prosigue. Bueno, hola, ¿cómo están? Otra vez yo por acá con el programa. El día de hoy hablaremos algo un poco interesante, los caminos de la parentalidad para las personas de la comunidad LGBTIQ+. Siento que es un tema importante de hablar y bueno, como saben, su programa está hecho para eso, para temas que no se suelen hablar siempre y son un poco polémicos. Listo, vamos a empezar. Doctora Catalina, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, doctora Catalina, bueno, para empezar, es mi pregunta favorita. Cuéntanos un poco de ti, quién eres, qué haces. Bueno, muchas gracias otra vez por la invitación. Es agradable estar acá participando con ustedes. Mi nombre es María Catalina Narváez Sánchez. Yo soy abogada de profesión, especialista con 2 especializaciones. 2 egresada del Anteo Nariño, especialista en Derecho Administrativo y Procedimiento Administrativo del Anteo Nariño y especialista en Gestión del Desarrollo Territorial de la Uniminuto. Cuento ya con 7 años de experiencia docente, más de 8 años, 9 años aproximadamente en el tema de litigio. ¿Y qué más le cuento yo? Eso es como más del tema profesional. Okay. Siempre en el tema investigativo, inmersa en lo que pueda salir de alguna norma o algo nuevo en el tema de nosotros aquí de derecho, porque uno siempre tiene que estar actualizado. Siempre estudiando. Y la doctora Catalina nos ha dicho pues que pertenece al cuerpo docente del programa de Derecho de la Universidad. Perdón, sí, hago parte. Hoy actualmente estoy como docente y asesora del consultorio jurídico en el área de público. Doy clases en el tema de público, Derecho Procesal Administrativo, DIH y Teoría General de la Constitución. Perfecto, doctora Catalina, muchísimas gracias. Ahora, Luisa, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿cómo te sientes hoy? Empecemos por ahí. La verdad, cuéntame. La verdad. Muy nerviosa, claro, es mi primera vez en un podcast o en un programa de radio y pues siempre abundan los nervios, ¿no? Pero pues es fundamental afrontar esos miedos de esta manera. Me encanta. Bueno,
sé que tienes nervios, igual nosotros Nunca hemos venido perdemos aquí, los nervios. yo nervios. Bueno, me encanta que lo afrontes y quiero que nos cuentes un poco de ti, quién eres. Bueno, no saludé, ¿cierto? Bueno, hola, buenas tardes. Primero que todo, Daniela, Lina, muchas gracias por invitarme a su programa. Segundo, para responder a tu pregunta, te voy a decir que todavía está en construcción. Ok, me gusta tu respuesta. Mi nombre es Luisa Fernanda Camacho, soy estudiante del programa profesional en entrenamiento deportivo de la Fundación Universitaria del Área Andina. Tengo 25 años, soy una persona bastante curiosa, no sé, podría decirse eso. Te digo que está en construcción porque considero que esa respuesta conlleva experiencias, ¿sí? Y bueno, dije que 25 años, ¿no? Aún no Sí, los cumples. Aún no los cumplo. Sí, Más o menos dentro de un mesecito, pero ya estoy asimilando esa edad que conlleva bastante responsabilidad y mucho mundo. Ok, sí, totalmente. Bueno, me encanta conocerlas, de verdad es un completo placer tenerlas aquí, que nos acompañen. Doctor Frey, siempre es un placer compartir espacio con usted. Lina, como siempre, me encanta que estemos juntas en estos. En serio, qué placer tenerlas a ustedes, contar con ustedes el día de hoy. Siento que esto es para hablar, para que nos conozcamos un poquito, para compartir experiencias y sinceramente es un orgullo estar con todos ustedes acá. Listo. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Bueno, mi primera pregunta va dirigida hacia Luisa. Bueno, ¿cómo te imaginas tu vida familiar en unos años? ¿Qué significa para ti ser madre? Bueno, me imagino mi hogar con una base de afecto, de respeto y de ser libre. Ok. Que no hayan prejuicios y... ¿Cómo me siento como madre, me dijiste? ¿Qué para ti qué es ser madre? Vale. Pues es una responsabilidad desde el amor. Ok. Más allá de lo biológico, de lo social, considero que construir un hogar es bastante, no sé cómo decirlo, es algo que realmente uno como persona debe ser consciente de lo que está haciendo y no hacerlo por hacer. Me encanta, sí. Tienes toda la razón y realmente ser padres es una responsabilidad grandísima, algo que no se puede pensar a la ligera y bueno, y menos para personas de la comunidad, ya que pues nos toma más tiempo, más dinero y es muchísimo más difícil. Ahora con esto quisiera saber, doctora Catalina, desde un enfoque constitucional, ¿cómo el derecho a formar familia se extiende a las parejas del mismo sexo y personas trans en Colombia? Bueno, la Constitución, sí, lo dice, o sea, la Constitución del 1991 nos dice y nos amplía a nosotros de que somos personas que nos reconocemos con dignidad, humanidad, a igualdad, somos libres, tenemos un libre desarrollo, inclusive con nuestra personalidad, que son pilares muy fundamentales que tenemos nosotros. Pero la Constitución hoy en día, inclusive tenemos unas sentencias que son la 577 del 2011 y la SU, la 214 del 2016, donde nos está ampliando el tema de la familia, que ya la familia, el concepto de familia ha dejado de ser exclusivamente heterosexual o biológico. ¿Sí? Exacto. Y es aquí donde más de que haya una ley o una norma, es que nosotros tengamos ya que tener un poquito más de conciencia de que ellos son seres humanos. A pesar de todo, a pesar de su orientación, son seres humanos, sienten. Y eso solo, o sea, es como si por ser mujer a mí me dijeran algo, por ser mujer. O sea, yo soy mujer, soy hetero, me gustan los hombres, pero entonces porque a mí me gustan los hombres me van a decir algo. No, hay que tener en cuenta de que ellos son seres, tienen su corazoncito y sus sentimientos. Totalmente. Y lo que dices del concepto de familia es importante porque aparte de solamente familias tanto hetero como homoparentales, el concepto de familia es diferente porque hay familia madres solteras, padres solteros y eso es una familia. Niños con sus abuelos, con sus tíos. Incluso para mí mi familia también puede ser mi gata.
Sí. Entonces, el concepto de familia hay que renovarlo. Y además de que también tenemos que ser conscientes de lo que estipula la Constitución, la familia como un pilar fundamental, pero porque siempre nos vamos a la familia tradicional, papá, mamá y hijo. Yo siento que hay muchísimos conceptos de familia y a mí me interesó bastante algo que tú dijiste, Luisa. Tú quieres ser libre. ¿Qué buscas de esa libertad? ¿Qué representa para ti esa libertad? Ser yo misma, sin tener miedos de decir o actuar ante una sociedad o ante incluso mi círculo social. Me encanta, muchísimas gracias por tu respuesta, Luisa. Y hablando del círculo social, de hecho tengo una pregunta que es, digamos que, ¿cómo imaginas que reaccionaría tu familia o tu círculo social en el momento en el que tú decidas ser madre? Es complejo. Considero que habría como una mezcla de todo, ¿no? Yo aún no estoy tan abierta pues a mucha gente con el tema de mi orientación sexual. De hecho, soy un poco con un perfil bajo, pero se los digo y se los hago saber a las personas que realmente me importan, mi mamá, mi hermana o mis 2 amigas cercanas. Entonces, pues considero que a mi mamá sí le daría un poco duro, sería algo difícil de asimilar, porque pues en Colombia tenemos esta normativa heterogénea, que la familia viene siendo padre, madre e hijos. Entonces, mi madre que vive en un pueblo, pues no sería tan fácil de asimilar para ella. Claro, sí. Esos vienen siendo los constructos sociales que tanto llamamos y precisamente son traídos por muchas tradiciones, por la Iglesia española, muchas cosas que siempre nos han limitado a seguir algo en específico. Totalmente. Doctor Frey, ¿usted qué opina? Cuéntenos. Está muy callado el día de hoy. Sí, estoy muy callado porque realmente es un tema totalmente interesante, importante. Creo que nuestra audiencia hoy va a quedar enamorada y vamos a subir realmente nuestra audiencia. ¿Por qué? Porque realmente es un tema muy novedoso, es un tema que interesa. Tenemos algo muy importante en nuestra sociedad. Venimos de una constitución de 1886. Sí. Yo creo que la doctora Catalina... Católica, apostólica, romana. La apostólica romana, Sumamente donde la conservadora. soberanía residía en la iglesia. Uh-huh. Y era muy importante básicamente ya con el avance del tiempo antes de la constitución de 1991, una lucha prácticamente por unos derechos, por unos jóvenes, en la famosa 7ª papeleta, donde se viene y se reforma la Constitución y se crea la de 1991, donde trae un ámbito y dice: la soberanía reside en el pueblo, crea los mecanismos de participación ciudadana y se establece que Colombia es un Estado social y democrático de derecho, donde el ciudadano comienza a tener un papel muy importante en la sociedad y donde nos vamos al concepto de familia, donde prácticamente ha tenido un avance muy importante y donde nuestra Corte Constitucional, a través de múltiples sentencias, ha establecido y ha desarrollado este tema muy importante, muy novedoso, como lo es las familias homoparentales, donde todas las personas tienen un espacio y un papel fundamental. Y cuando aquí nuestra estudiante Daniela, que por cierto es muy inteligente, y Lina también, y nuestras invitadas aquí presentes, nuestra invitada decía, es una respuesta muy difícil el yo decir cómo me siento como madre y cómo tomo esa decisión, cómo lo voy a hacer. Pero ella tiene unas garantías que el Estado colombiano se las ofrece a través de la legislación. Y yo creo que muchos de los oyentes, cuando escuchen este programa o que nos están escuchando en este momento, van a sentirse identificados que realmente hay una protección constitucional como norma de normas, norma suprema, y eso ha tenido no solo un desarrollo jurisprudencial nacional, sino internacional. Tenemos los acuerdos y los convenios internacionales, por ende, esto es muy importante. Totalmente. Y hablando de la iglesia, bueno, hace poco pasó algo que creo que también tocamos la sesión pasada, que es el tema del cambio de papa, ¿no? Sí. El Papa Francisco, un papa revolucionario, liberal. Realmente siento que
el Papa de alguna forma hizo que también hubiese un cambio por el tema de la visión que tenemos desde la iglesia, porque él decía bueno, él creó una ideología son como los papas que siguen el pensamiento de Bergoglio, que es que todos somos iguales, las personas homosexuales, o sea, Dios dicen, ámense los unos a los otros. Entonces, hablando de la iglesia, siento que el aporte que hizo el Papa Francisco fue realmente importante, y más como para nosotros, las personas de la comunidad. Sí, así es. Así es, aunque claramente pues esto ha sido motivo de críticas también por muchos aspirantes al papado, pero que pues inevitablemente Francisco dejó una gran huella y un gran paso. Bueno, doctora Catalina, me encantaría hacerte una pregunta, y es porque ahorita precisamente estábamos hablando de los avances constitucionales y demás, pero a pesar de estos avances constitucionales sigue habiendo ciertas brechas, ciertas legislaciones y demás. A lo que voy es básicamente de qué forma han errado las legislaciones actuales para hacer cumplir lo que está predispuesto en la Constitución. Espera, a ver si entendí bien la pregunta. ¿Tú me estás diciendo lo que se ha errado? Con las falencias. Con las que falencias. tenemos. Exactamente. Listo. Bueno, si ustedes se han dado cuenta, y en el transcurso de los años, que hoy en día estamos un poco más revolucionarios, en el sentido de normas, leyes, decretos, o las sentencias que inclusive saca la Corte, que ustedes saben que la Corte es la norma de normas, y es lo que diga ella. Ustedes saben que nosotros venimos de un linaje, por así decirlo, muy machista. Sí, demasiado. Sí. Entonces, siento que a veces, inclusive, los mismos magistrados, los que están en las altas cortes, pues toman más decisiones de acuerdo a su pensamiento ideológico y cómo se debe estructurar. Siento que las sentencias que nombré anteriormente son y se dieron porque el magistrado que tomó esa decisión tuvo un pensamiento más humano y a futuro. Y a futuro, por así decirlo, porque es que esto ya no viene, esto no va para 10 o 15 años, eso ya es ya. ¿Sí? Eso viene hace muchos años, y como decía Luisa, ella no se siente libre. Y entonces, pero es una persona. Y si no se siente libre, entonces ¿quién es Luisa? Porque yo me siento libre como Catalina, y donde yo quiera que yo vaya, yo soy libre. Y ella, ¿por qué no lo puede hacer? Entonces, gracias a esa sentencia y esa evolución que paso a paso, que es lenta pero segura, sí, que está siendo lenta pero segura, pues hemos venido evolucionando un poquito en este tema. Sí, demasiado. demasiado. O sea, el hecho de que no haya sido antes, porque hubiera muy maravilloso si hubiera sido años 2006, 2005, 2008, estupendo. Pero acuérdense que en ese tiempo todavía teníamos ilustrados las altas cortes, pues muy antiguos, muy chapados a la antigua, diría yo, para que la audiencia me entienda. Que no es porque es que haya es así, no. Es que es más que todo el que está tomando la decisión, cómo ve su pensamiento. Y siento que hoy en día las renovaciones, que ya se estén pensionando, que vengan nuevos ilustrados, nuevos magistrados a esas altas cortes, con un pensamiento más libre, más pensantes, más a la comunidad, es maravilloso. Exacto. Muchísimas gracias. Algo que es muy importante de la pregunta y de la respuesta, hablando del tema de cómo hemos evolucionado y de pronto algunos vacíos, quisiera preguntarle a Luisa si tú crees que existen suficientes espacios de información y orientación para las personas de la comunidad LGBTIQ+, que quieren ser padres en Colombia. Sinceramente siento que no, y si los hay muy pocos. Con esta intervención de pronto lo que venía hablando la doctora, con chapados a la antigua, ¿sí? Entonces, incluso los lugares de fertilidad, cuando tú vas al médico, cuando tú vas al ginecólogo, te preguntan, y bueno, ya has tenido... ¿Qué planificas? Sí. Y uno, No planifica. con nada. Entonces, ¿cómo te cuidas? Y uno, y entonces las primeras veces es bastante incómodo responder eso, ¿sí? Claro. Y a la final, pues uno tiene que decir, no, pues es que... No, como que no voy a quedar embarazada, la verdad. Sí, entonces siento que ahí, por ese lado,
los profesionales deberían ampliar su conocimiento y ser como de cierto modo más empáticos hacia hacia las personas que se acercan por simplemente una información, ¿sí? Porque no simplemente es el tema de que quiero quedar embarazada o cosas por el estilo, sino también de cuidarnos en la parte sexual. Sí, así es. Muchísimas Totalmente gracias de por tu acuerdo. respuesta, Luisa. Y siento que sí, esto básicamente es un enfoque de género que necesitan tener sí o sí las cortes, porque es que a pesar de lo que son los principios que ya hemos visto bastantes veces, y para contextualizar a nuestros oyentes, los principios de imparcialidad, de igualdad de las partes, pero siempre es necesario que haya un enfoque hacia el ser más vulnerable, sin un sentido de revictimización, sino con un sentido de realidad. No, y de que estamos aquí, existimos, y algo que dice Luisa es muy cierto, el hecho de que uno va al médico, que cuando son doctores hombres, ¿con qué planificas? No planifico. ¿Y por qué? Porque estás descuidando, incluso uno se siente como juzgado, y es como decirle, no voy a quedar embarazada. Y que incluso una vez me pasó en una historia clínica, me pusieron como, no planifica porque es lesbiana, así, y yo, gracias, muy amables. Entonces sí, siento que es demasiado importante los espacios. Y bueno, vamos a hacer una pausa, pero cuando volvamos vamos a hablar de los métodos en la que la comunidad LGBTIQ+ puede procrear. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos. Me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Listo, y después de esta gloriosa pausa, bueno, vamos a empezar con el tema, o como ya un poquito más adentro, ya dejando un poco al lado lo que hablamos ahorita. Luisa, yo quisiera saber, ¿has imaginado, has pensado, porque bueno, tú nos contabas que estás a punto de cumplir 25, esta es la edad en la que uno empieza a pensar en su familia. ¿Ya has pensado cómo quieres ser mamá, adopción o algún otro método? Bueno, es que esa decisión se toma en pareja, ¿no? Entonces, en el momento en el que yo tenga mi pareja, va a ser hablado. De pronto, método ropa, la opción no queda de lado. Sabemos perfectamente que, el tema de la adopción, hay niños que realmente quieren tener un hogar. Y si yo estoy estable y si yo considero que cumplo con todos los requisitos para ser madre en mi concepto, podría tener esa opción en mente. O sea, ninguna de los métodos queda de lado. Bueno, hablando de eso, quisiera como contarles algunos métodos que hay y ya de pronto Lina nos ayuda a profundizar en estos, digamos que tenemos como la adopción, el método ropa, la gestación subrogada, la inseminación artificial y entre otros. Sí, así es, Daniela. Sin embargo, yo no sé, yo estoy un poquito perdida. Luisa, me encantaría que nos contextualizaras un poquito sobre de qué se trata el método ropa. Bueno, cuéntanos o lo cuento yo. Vamos, Listo. Daniela. Daniela, bienvenida. El método ropa, ¿en qué consiste? El método ropa es usado por mujeres cisgénero o hombres trans que aún ovulan, que tienen sus genitales y su aparato reproductor femenino. Para este método, ¿qué pasa? En este método la persona, hay dos personas, dos mujeres, la gestante y la persona que es aportante de óvulos. ¿Qué pasa? El aportante de óvulos pasa por un proceso en el que se va a hacer una inseminación in vitro con, pues obviamente donantes de la clínica en la que se haga. Esto se hace, como les digo, in vitro. Después, ya el óvulo fecundado se le
es que se le pone a la madre gestante, así, digamos, de una forma... Se le injerta. Eso, gracias, profe. Se le injerta a la madre gestante. En este caso, genéticamente no es hijo de la madre gestante, ¿sí? Porque toda la carga genética, los Es de quien aporta el 13 óvulo. cromosomas, si no me equivoco, si no me falla mi clase de biología, esos son del óvulo portante. Eso básicamente es el método ropa. La gestación subrogada, un tema súper polémico, es el tema de alquiler de vientres. Adopción, lo que ya conocemos, inseminación in vitro, hacerlo por fuera, máquinas, científicos, química y ya, básicamente eso. Gracias Daniela por ese contexto. Y también aprovechando para decirles a nuestros oyentes que sigan conectadísimos con esta emisora porque después también hablaremos sobre lo que es la gestación subrogada o los vientres de alquiler. Daniela, tú eres una mujer lesbiana. Me encantaría que nos contaras un poquito sobre qué métodos utilizarías tú en un futuro para poder ser madre. Bueno, respecto primero el tema de las etiquetas. Las etiquetas, no me considero una mujer lesbiana, me considero una persona, tampoco. Bueno, realmente yo pienso que tú no te tienes que acomodar a las etiquetas se acomodan a ti. Sí, así Entonces es. realmente no me etiqueto como mujer lesbiana o como bisexual o realmente, digamos que hay un concepto que de pronto es el como en el que más encajaría, sería una persona pansexual. Pero, bueno, pansexual. Yo estoy re perdida como en te esto. gustan los panes. O sea, A mí me sí, gustan los panes, pero... una persona pansexual es una persona que no gusta de cuerpos, sino gusta de almas. Ok, ya. Básicamente. Es eso. Ahora, respecto al ser madre, la verdad sí sueño con ser madre de una niña. Aurora se va a llamar, Lina va a ser la madrina. Si no, la volví a amarrar como lo hice hace un segundo. Quisiera ser madre por el método ropa. Realmente es lo que sueño, el ser gestante, sea con una pareja o sea sola. Mi sueño es ser mamá. Como les digo, pero el tema, algo que pasa con el método ropa es que es demasiado costoso. Sí. El método ropa es algo muy, muy costoso. Pero pues querer es poder y yo pienso tener a mi hija cuando ya el derecho me haya dado mucha plata. Así fue Literal, yo a mis 50. Así fue como la EPA tuvo a su hija. Exactamente, para los que saben y para los que no, la EPA Colombia, Daneidi y Carol tuvieron a su hija por el método ropa. Madre gestante fue la EPA y Carol pues fue la que aportó los óvulos. Ahora, digamos que hablando un poco de eso y de los métodos, yo quisiera preguntarle a la doctora Catalina, su merced, ¿qué considera que son los desafíos que tenemos hoy en día con la legislación? Y también en el caso del alquiler de vientres, que es un tema bastante controversial, su merced, ¿cómo cree que se regula todo esto? O su merced, ¿qué opina desde la parte constitucional? Bueno, con el tema, yo voy a subdividir eso un Por poquito. partes. Sí, el tema de alquiler de vientres. Bueno, es que hay personas que lo toman como un negocio, Sí, así es. Ujú. ¿sí? Y yo siento que tampoco es así, porque es que, o sea, yo anhelo ser mamá el día de mañana. Con mi esposo tenemos una vida como planeada, pero cualquier cosa puede pasar, ¿no? O sea, uno nunca hace todo al pie de la letra. Pero nosotros hemos dicho que después de los 32, ¿sí? Me quedan 2 añitos para hacer muchas cosas, hacer muchas cosas que hemos querido tanto en pareja como individual. Y para tener un futuro a ese bebé que venga en camino, porque es que yo no quiero solo uno, yo quiero 3, entonces hay que medir para 3, Un ¿sí? equipo de Sí, no, el equipo de fútbol ya no, eso era antes que quería 12, pero ya la edad no me está dando, entonces me toca 3. El trabajo, el tiempo de crianza. Todo. Catalinitos detrás de la profe. Sí. Y la plata. Y la plata, la Dinero, economía. todo. Entonces yo siento que, porque yo he visto, a veces uno en redes sociales ve personas que inclusive me han salido que chatea con nosotros que nosotros alquilamos el vientre por si tú no puedes. Y yo, Sí. y un alquiler de vientre está entre 20 salarios, 30 salarios mínimos legales vigentes hoy en día. Y yo digo, pero venga, ¿y usted no siente ese corazoncito, no siente ese vínculo? Porque es que dicen que estar embarazados es un tema de
de enlaces emocionales muy bonitos, ¿sí? Porque tú sientes, tú cómo vas a, o sea, por el tema del dinero, tú vas a, o sea, como que se sacó y chao. Sí. Uy, no, yo digo como que esa parte psicológica te toca tratarla. Creería yo que lo más sensato en el tema de adopciones de personas, inclusive nosotros los heteros que a veces no podemos concebir, pues está el tema de la adopción, o el tema de... Yo siento que a veces la adopción hay unos contra y unos pro y unos contra, que eso ya pues cada persona lo decide, pero si a mí me dan la oportunidad de adoptar, yo adopto, ¿sí? Porque uno puede decir que el niño, que es que viene ya con unos genes diferentes, sí, pero es que viene con genes, pero lo que tú haces, el enlace que vayas a conectar con esa persona va a ser muy bonito y puedes llegar a tenerlo y a criarlo y a darle como un enfoque diferente y que se guíe y tenga los pasos o el pensamiento de uno, ¿sí? Porque dicen, ay, pero es que viene de una familia y no lo adopto por eso. No sé de dónde viene y vienen con mañas. Sí, exacto, prejuicios. Pero oye, si tú lo educas a tu manera y le enseñas, créeme que puede crecer ese niño tan agradecido que puede decir, no tuve un papá biológico, pero tuve unos papás de crianza que me adoptaron de una manera que hoy soy el hombre o la mujer que soy gracias a ellos, ¿sí? Y no son esos niños que crecen dentro del ICBF, llegan a los 18, como que bueno, ¿usted qué va a estudiar? ¿Qué va a hacer? Váyase de acá o mirar usted qué hace porque usted ya cumplió su mayoría de edad, usted ya se defiende. ¿Y qué hace ese tipo de personas? Cogen la calle, ¿sí? Entonces yo siento que en ese tema del alquiler de vientre, pues si ustedes pueden hacerlo, pero vayan entonces a una agencia realmente más prestigiosa, eso es dinero, pero créeme que la adopción le sale hasta mejor y es algo más bonito. Y hablando, pues digamos que de la salida del ICBF a los 18, algo como un dato que me parece un poco triste, pero si no saben, la mayoría de personas cuando cumplen 18 años, el ICBF obviamente ya no los puede cubrir. Sí. Ellos salen de ahí, la mayoría de estas personas caen en drogadicción y la otra mayoría se suicidan. Entonces sí es muy importante el tema de la adopción y bueno, que ahorita el ICBF es un poquito polémico por lo que estaba pasando últimamente, que incluso si quieren el día de, yo creo que en estos próximos días saldrá un capítulo respecto a todo lo que está pasando con el ICBF. Estupendo. Interesante. Durísimo. Interesante y aquí prácticamente pienso que las leyes han evolucionado conforme a nuestra realidad social, lo cual realmente, no tanto las leyes sino la jurisprudencia. Ahora la doctora Catalina hace un momento hablaba de un tema. ¿Qué tema decía ella? Hablaba del alquiler de vientres y ese vínculo intrínseco o pequeño o muy futuro que se crea entre la persona que alquila su vientre y el feto, el niño que tiene en su vientre, lo cual que a veces se revierte un poco porque se arrepienten al momento de hacerlo y son realidades sociales que se presentan. Socialmente hablando, pienso que eso es un riesgo que ocurre cualquiera. Incluso si nos vamos actualmente, yo sé que eso es un tema en un próximo programa, no se ha legislado, falta mucha legislación al respecto, lo cual es un poco preocupante. En cuanto a la adopción, o sea, actualmente existen muchas formas de realmente de formar familia, sea la orientación sexual que sea de la persona. Pienso que estamos en en un estado donde existe el derecho a la igualdad, donde todos somos iguales y donde realmente la Constitución de 1991, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de los jueces, que son jueces constitucionales, que esa función la tienen todos los jueces de la República actualmente cuando resuelven acciones de tutela, la tienen, ellos lo hacen. Y lo mismo los instrumentos internacionales, como los acuerdos, los convenios, y todo ello que prácticamente se ha regulado porque prácticamente estamos en pleno siglo XXI y esto ha avanzado mucho. También en lo de la adopción existe la forma y la oportunidad de que realmente una persona que no tiene la oportunidad de crecer en un hogar estable, de tener una educación, una salud, unas garantías mínimas para vivir, ahí está esa oportunidad. Y yo pienso que la sociedad ha avanzado mucho y la legislación le ha puesto su grano de arena para que eso no sea ningún tabú. Eso es muy importante. Sí, doctor Frey, sin embargo, ahí sí difiero un tanto con usted, y es debido al hecho de cómo se han aplicado esas normas acá en Colombia, porque pues tampoco podemos desconocer que
sí siguen habiendo muchos prejuicios, o sea, infundados hacia la comunidad LGBT a la hora de adoptar. Por eso es que pues ellos se van, digamos, a otros métodos que puede que se ponga en duda su legalidad, como lo que son los vientres de alquiler. Entonces siento que ahí, como decía Daniela, hay muchísimos vacíos, muchísimas brechas que definitivamente deben seguir en evolución dentro de la legislación colombiana. Totalmente de acuerdo. Muy buen apunte, sí. Y digamos que, bueno, continuando como con el tema, yo ayer hablando con Luisa, pues de todo lo del programa, yo voy a ventilar tu vida, ¿ok? Tú el año pasado fuiste de intercambio. Primero, felicitaciones por lograr el intercambio. Gracias. Bueno. Segundo, ayer me contabas que donde estuviste en Europa, allá había más información. Entonces, digamos que me parece un poco curioso y un poquito triste el hecho de que nos quedamos en el tiempo. Sí. Porque allá, bueno, cuéntanos tu experiencia y continúa. Bueno, efectivamente yo me fui de intercambio y la verdad incluso veía parejas que podían caminar por las calles libremente. Eso es a lo que me refiero con ser libre, ¿sí? Tener como esa tranquilidad, esa paz, esa armonía de estar en familia y que no te estén juzgando con la simple mirada. Entonces yo una vez llegué acá a Colombia, decidí simplemente dejarme llevar y respetar más mi felicidad. Tampoco soy amante de las etiquetas. Amor es amor para mí. Sí. Entonces es triste que realmente nos hayamos quedado en el tiempo y que el simple hecho de que, no sé, salga a tomar algo con alguien y que me sienta juzgada por la mirada, que me miren feo, es realmente incómodo. ¿Y qué más que el hecho de que te juzguen con la mirada? O bueno, es el miedo a que te pase algo, que no vuelvas a tu casa. Yo el año pasado, yo me acuerdo que en Argentina un vecino quemó el apartamento de sus vecinas, que eran una pareja que incluso estaba embarazada. Una de las chicas lo quemó, murieron por el tema de esto. Entonces voy a volver a mi casa, de verdad. Y gracias, porque de verdad quería hacer ese apunte de nos quedamos en el tiempo. Doctora Catalina, en cuanto al tema de la afiliación, del registro, al momento del nacimiento, su merced, ¿en qué forma queda la afiliación? Por ejemplo, de dos mujeres que acaban de tener a su hijo por el método de ropa, ¿cómo quedaría el registro? ¿Dos madres, o una madre, un padre, o no habría padre, o solo una madre? Uy, Daniela. Ahí sí, como iría por ahí, me la pusiste de para arriba. Bueno, ese tema como tal solo tengo entendido, y si alguien aquí por favor me puede ayudar, llama a un amigo, lo que sea, 50-50, por favor. Llamar a mi mamá, por favor. Tengo entendido de que se coloca una de las madres. Una de las madres, sí, okay. La que vaya en el registro. Eso es Si no hay papá, pues no hay papá porque dan una figura paterna, o sea, okay. lo catalogan como hombre, ¿sí? Masculino. Vale. Y entonces el tema de la documentación es como, entonces tú y yo, ¿quién va a quedar como, sí? Como ahí, sí, como okay. ¿quién va ahí? Entonces, bueno, es una decisión que ya escogen. Creería yo que no debería de ser así, porque así como vamos surgiendo en el tema de la legalidad, en la parte de las cortes constitucionales, pues también deberían ir las notarías, los registros civiles, sí. Ir como modificando su formato. Venga, si se pueden casar, si pueden ir en la parte de civil, se pueden casar, pues ¿por qué no pueden hacerlo también en un registro de nacimiento con su hijo? Claro, que se adecúen ellos también a la sociedad. No, exacto. Y es algo curioso, ¿no? Porque digamos que, o sea, complicado poner mamá y mamá o papá y papá, pero entonces yo personalmente, mi registro civil dice mi mamá y dice madre y el nombre de mi mamá, y dice padre y dice no aplica. O sea, yo debería poder tener dos mamás, ¿no? Sí, claro. O sea, siento que me parece un poco ridículo. Y lo que dices es cierto, si nos podemos casar, si un notario nos puede casar,
¿por qué no puedo registrar a mis hijos como míos y de mi pareja? Vamos a dar otra vez una pequeña pausa. Vamos con una pausa musical. Y bueno, continuamos ya para el final de este maravilloso y sustancioso podcast. Nos quedaron unas dudas ahora. ¿Cuáles son las dudas? Decía Daniela aquí, manifestando su opinión. ¿Cómo es posible que en una notaría yo aparezco como madre y padre? No aparece. No aplica. No aplica. No si me estás escuchando, no aplica. Entonces, definitivamente, uno le genera una duda. El trasfondo social es algo muy preponderante que no podemos dejar aparte, que realmente el avance ha sido muy importante. Pese a que todavía no existe un reconocimiento, sí existe constitucional, sí existe legal, pero no existe a nivel jurisprudencial de qué, del tema de que qué, de que de una u otra forma no como es ese reconocimiento social y de costumbre no está. ¿Por qué? Porque todavía la iglesia juega un papel muy importante en las decisiones. Lastimosamente, si ustedes ven las sentencias de la Corte, ¿qué dice la Corte? Llama e impera mucho el derecho a la igualdad, pero realmente yo pienso que ahí debe haber como un reconocimiento a esas entidades administrativas como la notaría, como ese reconocimiento, venga, si viene una pareja homoparental o si viene una pareja del mismo sexo a registrar a un hijo, tienen su derecho y tienen derecho a ejercerlo, porque la Corte Constitucional ha avanzado mucho en eso. Me perdonan y me disculpan, pero yo creo que yo aquí soy muy constitucionalista y soy muy legalista. Y por eso usted está aquí, porque usted sabe. Gracias, qué halago me hace, pero realmente es preocupante y yo pienso que estos programas, estos espacios son importantes. Tenemos hoy dos invitadas muy especiales, muy inteligentes, muy conectadas, y estas dos estudiantes muy inteligentes. ¿Qué pasa? Estos programas llenan de orgullo y sé que cuando los oyentes nos van a escuchar van a decir, están generalmente generando de una u otra forma un impacto y están generando luz a nuestros oyentes, porque realmente esto no se aparta de una realidad social. Y es prácticamente como decir, vengan instituciones, vengan entidades privadas, hay un reconocimiento para todas las personas por el derecho a la igualdad. Y eso es lo que se debe respetar y eso es por lo que se debe luchar. Así es, doctor Freddy. Doctora Catalina, prosiguiendo con el tema que estábamos hablando ahorita, ya conectamos un poquito en caso de que sea un registro con dos madres, pero en caso de dos padres, ¿aplica de la misma manera? ¿No aplica una figura materna? O incluso, por ejemplo, una persona trans. También, o sea, aplicaría, por ejemplo, si es una persona, un hombre trans, o sea, nació como mujer, tiene genitales femeninos, ¿entraría como el padre? Bueno, es que ahí hay unos obstáculos. En este momento nosotros todavía tenemos obstáculos y es la falta de reconocimiento, ¿no? Sí. Donde pues nosotros debemos automáticamente de dar como esa paternidad a los hombres trans,
¿sí? A los hombres trans que dan a luz. Una cuñita que voy a hacer acá, les recomiendo el libro Las Malas de Camila Sosa. Es de la vida de un trans, de su vida en Argentina, en esa época donde era la aberración más grande tener un hijo trans, ¿sí? Okay. Y ella cuenta la vida de ella, la cuenta desde su infancia hasta cierta edad madura y de todas sus amigas trans en las que se conforma una familia, ¿no? Y ahí también nace el tema de una figura de una persona que adopta a un niño. O sea, te lo recomiendo, y lo recomiendo Okay. a la audiencia. No es tan largo, pero es muy sustancioso y te vas a enganchar con eso. Entonces a lo que yo voy es que es una incoherencia, o sea, aquí venimos a incoherencias legales entre documentos de la legalidad y el documento de identificación, ¿sí? De género. Entonces vamos al tema de que ahí empiezan las discriminaciones en procesos administrativos. Así de Totalmente sencillo. de acuerdo. Y en la parte de las partes judiciales. Entonces ahí es donde necesitamos urgentemente, creo yo, y es mi pensamiento, no sé, de pronto los colegas que nos escuchan o los que estamos acá reunidos, yo siento que se necesita una reforma en el Código Civil. Uy, demasiado, siento que es tan viejo. ¿Sí? O sea, y un poquito Ya, a la ley de mucho infancia más bello. y adolescencia. ¿sí? También. Donde contemplen explícitamente la paternidad trans y además los mecanismos ágiles para la actualización de documentos relacionados con la afiliación de esas personas. Sí, así es. Totalmente. Y algo que acabaste de decir del Código de Infancia y Adolescencia me recordó algo. En una clase con el doctor Frey, en lógica jurídica, porque aquí todo pasa en lógica jurídica, hablamos de no sé si el doctor Frey se acuerde qué código era, qué artículo era, pero era un artículo que hablaba del tema de la adopción y de qué es lo que tiene que ser la familia. Sí. Y decía que tenía que ser moralmente correcto. ¿Qué es lo moralmente correcto? Porque lo moralmente correcto para mí puede que no sea lo moralmente correcto para una persona que me esté escuchando. Porque para la gente, hay gente que su moral es las familias homoparentales no existen y son una aberración. Entonces siento que necesitamos una actualización tanto como de términos como de fondo. Realmente es algo importante. Ahora, también lo que dijo la doctora Catalina respecto al libro y hablaba de su red de apoyo. Siento que tener redes buenas para las personas de la comunidad es sumamente importante. Porque nosotros nos sentimos discriminados mucho. Porque de verdad uno sale a la calle y lo miran a uno como si uno fuera... No, incluso desde nuestro núcleo familiar. Totalmente. Sí, y que a veces ni siquiera es como discriminación, también es morbo. Porque eso de que uno va a salir a la calle o va con una chica y hacen unos comentarios que uno dice, Dios mío, trágame tierra. Y especialmente estos comentarios vienen de hombres cis. No lo quería decir de esa forma, pero sí, literal. Y algo que quiero tocar, algo muy importante, es que yo tengo una red muy buena. Y en este caso, me gustaría agradecerle tanto al doctor Freddy como a Lina, porque Lina, más que mi colega y mi compañera, ha sido una red de apoyo gigante en todo este tema, igual que el doctor Freddy. Entonces siento que tener esta red de apoyo sirve demasiado. Ahora, yo quisiera preguntarle a Luisa, tú, aquí en una mesa con estudiantes de Derecho y ya abogados, ¿tienes alguna duda respecto al tema y respecto a cuando decidas ser madre? Bueno, tenía la duda del tema del registro civil. Ya la aclaramos, ya la aclaramos. Sí, pero tendrían que haber unos reajustes en la Constitución para garantizar realmente las leyes hacia nosotros, la comunidad, considero yo. Totalmente, es que siento que, por ejemplo, la Constitución, uno de nuestros principios es que tenemos derecho a ser libres, que todos somos iguales, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Exacto. Pero para que eso pase, falta, o sea, Ahí imagínense, viene la estamos. aplicación Sí. directamente de Y lo que- que es la norma. No, y que incluso Sí. hablando de lo del nuevo papa, era tan importante que fuera un papa o de la línea de Bergoglio o fuera un papa igual progresista, porque si no nos hubiéramos devuelto 100 años. O sea, Pero pues hay que mirar, todavía no sabemos. pero esperemos. Sí, todavía falta mucho por observar. Totalmente. No, y es que siento que todo esto influye, o sea, todo influye el hecho de que, por ejemplo, hay personas que dicen, ay, pero es que a usted qué le importa quién vaya a ser el papa o qué pasa en otros, siento que todo Claro que influye. importa. Y más,
va a sonar un poquito feo, muy más para un país tan tercermundista como nosotros y quedados en el tiempo, como está lo bien. estábamos diciendo antes. Perdón, te interrumpo, Dani. Y yo sí quería hacer como un comentario con respecto al Papa. Marcó, eso sí, no cabe duda. Totalmente. Pero dentro de la familia que se considera católica, este tema no lo aceptan, aún viniendo del Papa. Entonces es Totalmente. algo polémico, es algo que uno dice, pero y entonces si viene desde una figura tan grande, tan de respeto, y ni siquiera pueden asimilar esto, ¿cómo será para nosotros que venimos desde algo pequeño? Que somos unos simples mortales. Hoy Exacto. Totalmente. No, y digamos que algo, siento que algo importante a tocar y que siento que nos faltó un poquito profundizar en eso, es en el tema de que, bueno, lo estamos viendo desde el punto de queremos ser padres, tenemos el derecho a ser padres, a tener nuestra familia, pero entonces en el tema de la adopción, estos niños también merecen ser hijos. Ser hijos también merecen un hogar, una familia. Y si para una persona, para una pareja heterosexual es sumamente difícil, porque el proceso es sumamente difícil, y que, por ejemplo, si yo quisiera ser mamá para adoptar en este momento, no lo podría hacer, porque es después de los 25 que puedes empezar a adoptar. Porque es tan difícil. Y aparte que una familia homosexual de verdad lo piensa, y lo piensa, y lo piensa. De verdad, uno está seguro de que uno puede ser papá ya. Pero entonces, digamos que las barreras que nos ponen es realmente duro. Y aparte que el prejuicio no solamente nos afecta a nosotros, sino también a las personas, a los niños. Es que, Daniela, aquí hay algo muy importante y es una línea delgada entre la costumbre y la moral. Ay, totalmente. Eso es algo que prácticamente, o sea, va a sonar un poco ortodoxo y duro lo que voy a decir, pero realmente enfatizar en el reconocimiento de estos derechos a una sociedad que viene de años bajo una costumbre y una moralidad muy sesgada es muy difícil. Pueda que existan de una u otra forma las leyes, el reconocimiento de derechos en instrumentos nacionales e internacionales, es muy difícil luchar con ello. Es muy difícil luchar con estas circunstancias. Sin embargo, la tarea se está haciendo. Hay que esperar a ver si realmente a pleno siglo XXI o próximo siglo XXII esto vuelve y avanza, que es lo que generalmente se quiere. Y yo siento que nuestros oyentes el día de hoy, muchos se van a sentir identificados y van a decir, venga, es una realidad social, hay que vivirla, hay que abrir los ojos. Y la verdad que realmente nuestra invitada hoy, ¿me recuerda su nombre? Luisa. Luisa, la verdad, muy bueno que hayas venido y yo te agradezco infinitamente que hayas venido el día de hoy y a hablar, a contarnos de tu experiencia, que eso es importante. Porque al fin y al cabo no es fácil uno hablar. Sí, claro. Tu mamá te va a matar. Literal. Yo creo. Que tu mamá no escucha este podcast. A mí me encantaría, antes de cerrar y ya como última pregunta, me genera una duda, ¿cuál es el proceso para poder adoptar? O los requisitos. Sí, o los requisitos, no sé si alguien me podría contestar, por favor. Bueno, con respecto a los requisitos, no te digo la edad muy exactamente, pero yo me acuerdo cuando vi familia, que yo tuve una docente que trabajaba en el ICBF, y ella nos decía que es que a medida que va avanzando tu edad, así mismo te van asignando la edad de los hijos que vas a adoptar. Ok. Sí, sabía no eso. es que tú digas, es que tengo 40 y voy a adoptar un bebé de meses. No, te dan ya un preadolescente, un niño de 10, 2 hasta 15 años, porque es que va con tu edad, ¿sí? O sea, No tenía ni exacto. idea. Eso. Y ven también mucho el tema económico, ¿sí? Les voy a contar 2 historias de ese tema. Yo tengo una amiga en Neiva que ella fue adoptada a los 3 años. Okay. Ella viene de una vereda. Ella nunca supo quién es su mamá y la buscó, pero nunca dio con ella. Solo le dijeron que ella era otra. La mamá tenía más hijitos, pero se la pudieron solo llevar a ella, ¿sí? Okay. Y ella, cuando estaba en el proceso de adopción, que es que ella tiene un trauma porque ella siempre lo cuenta, ella nunca lo pudo suprimir. Y ella dice que es un salón de puros niños y la persona está allá. Como cuando Sí, exacto, está allá y los hacen pasar. Qué feo. Y
tú sientes, y el que escoge como tal es la persona que está haciendo el trámite de adopción. Y la mamá fue solita porque la mamá ya tenía cierta, pues no era tan edad, inclusive la mamá tenía en esa época como unos 27, 28 años, y estaba con el plan de ella, pero la mamá cuenta, porque la mamá falleció a los 10 años, cuando ella tenía 10 años, y ella cuenta que la mamá le dijo, yo te adopté, porque de un principio, desde que el doctor siempre le decía, mira, vamos a orar por tu mami biológica, vamos a orar por ti, y siempre le explicó que ella era adoptada. O sea, siempre hubo una transparencia desde el inicio. Por más de tener 3 años, siempre se lo dejó muy claro. Y la mamá le decía que ella se enamoró de ella, porque había muchos niños más lindos, o sea, créeme. Ella decía, yo me enamoré porque tú llegaste y te abrieron la puerta y tú entraste corriendo y me dijiste, mamá, y me abrazaste. Ay, no, qué lindo. Exacto, ella dijo, no, esta es. Como que esto me lo llevo. Eso se llama socialmente hablando como un feeling, una feeling, conexión. la conexión, o sea, química salió así. Química real. Se podría decir, exacto. Y listo. Entonces ella dice que desde ahí el trámite fue adopción y fue muy rápido. El otro es el tema de que cuando están en el trámite, cuando son personas extranjeras, porque aquí les sueltas más rápido los hijos, por así decirlo, los niños, a los extranjeros que a los propios colombianos, ¿sí? Uh-huh, sí. Entonces cuando ellos sí vienen, ahí sí les dicen, ven y ten un fin de semana con el niño, tú miras a ver cómo te sientes y todo el cuento. O sea, se lo sueltan. Sí, te lo sueltan el fin de semana. No. Yo me acuerdo que la docente nos contó, porque a mí me han quedado cosas todo muy de las cosas que yo tuve. Y ella nos decía que vino una pareja de extranjeros con sus 3 niños. Y ellos estaban en el plan de adopción de una niña que tenía labio leporino. Sí. Uh-huh. Tú sabes que eso es abierto, ¿no? Sí. La llevaron a un centro comercial a comer y pues toda la comida se le devolvió, o sea, se le salía. Ok. No lo pudieron manejar y la devolvieron. O sea, así fue. Literalmente le dijeron, mira, no pudimos, los niños tuvieron como un shock, están todos prevenidos, te la devolvemos. Y yo, venga, pero es que esto no es un mercado, ¿sí? Esto no es perros. Es que, exacto, yo lo tanteo y ya como no me gusta porque está muy blandito, yo se lo devuelvo. No, esto tampoco es así. Entonces, yo siento... Lina, me disculpa, que tu pregunta va más al tema de la adopción, es esa. Miras más que todo el tema social, tu entorno, tu tema psicológico también y tu tema económico. Económico, que es importante. Económico Sí, en el tema de adopción. Interesante. Porque asimismo pues van a decir, listo, el niño va a crecer sin carencias, sino antes al contrario, va a tener la oportunidad de poder estudiar en una buena universidad. Y yo siento que debe de estar con perjuicios de esos niños que una vez ve a las 6 de la tarde en el canal de Caracol del ICBF. A mí me remueve. Claro. Y yo decía, yo quisiera poder decir, yo ayudo o me pongo una fundación realmente yo misma de esos niños donde ellos puedan estudiar, porque ellos allá van a quedar encerrados. Yo tengo una amiga, mi mejor amiga que es fotógrafa, ella fue, pues no, nunca pudo ser adoptada, ella llegó a los 18 años y chao mamita, y usted aquí ya no es. Así de sencillo. Horrible. Y hoy en día es una mujer que tiene 2 niños ya grandes, una niña de 3, un niño de 10, pero ella les da una responsabilidad afectiva tan grande que ella dice que la carencia que a mí me faltó, no la falta en mis hijos. Totalmente. Doctora Catalina, muchísimas gracias por esa respuesta. Siento que tocó fibras, la verdad, toca fibras. Claro, yo también estoy aquí temblando que usted no lo crean, son temas que tocan. Este programa está muy interesante, Sí. la verdad. Tenemos que hacer otro, por favor, chicas. Hablando de esto, hablando de lo de los niños, del tema de que se van a los 18, les recomendamos escucharnos próximamente en este mismo podcast sobre un tema que vamos a hablar de niñez, igual les recomiendo también el próximo con otras voces que también van a hablar de lo mismo. Y así llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Quisiera darles las gracias a ustedes, nuestras invitadas, la doctora Catalina, la Luisa, muchísimas gracias por estar acá. Doctor Freddy, muchísimas gracias. Daniela, como siempre es un placer compartir contigo estos espacios y cualquier espacio de la vida. Y así definitivamente esto nos da un espacio para reflexionar sobre cómo nosotros estamos observando la diversidad o para también informarnos sobre la homoparentalidad. Entonces sigan conectados, sigan escuchándonos semana tras semana y muchas gracias. Feliz tarde. Gracias a ustedes. Bye. Advertencia, este espacio no es como lo piensas.
Tenemos escritores, periodistas, docentes, estudiantes y por supuesto abogados que nos dan una mirada de la importancia del derecho en la sociedad. Bienvenidos a Derecho en Vivo. Tu radio. Mi radio. Nuestra radio. Somos Arandina Radio.